Bienvenidos a todos, a todas, a este ratito que vamos a pasar juntos en compañía del David. Lo tenemos aquí, ¿no? Es precioso como lo ha hecho el casino en sus 5 metros de alteza. Y vamos a narrar la vida de esta estatua. Lo vamos a narrar a través de una iniciativa. Yo soy Verónica, vuestra conferenciante narradora, que se llama Te cuento una vida. ¿Es posible transformar una vida en un cuento? ¿Es posible divulgar cultura con la gracia de un cuento bien contado? ¿Quedan para nosotros adultos todavía cuentos por algún sitio cuando ya no existen? Y la gente, cuando crecemos, ¿qué nos cuenta? Problemas. ¿Y nosotros qué le contamos a la gente? Problemas. Sin embargo, cuando éramos pequeños, nos contaban cuentos, nos contaban vidas ilustres y bonitas, nos hacían vivir momentos inolvidables. Pues yo quiero devolver al adulto el placer de abandonarse a un cuento, narrando vidas que investigo muchísimo. Detrás de esta historia hay más de un año de investigaciones. Aparte, no sé si notáis por el acento, soy italiana y Michelangelo Buonarroti es uno de mis ídolos desde cuando soy pequeña. He tenido la suerte de crecer a la sombra del Coliseo en Roma. Pero transformo en cuento para que sean más fáciles, para que de pronto de nuevo disfrutemos de la buena divulgación cultural. Entonces, como no estamos acostumbrados, siendo adultos, a que se nos narren cosas, nos suele costar y solemos tener algún problema y dificultad y no atendemos, y si nos va a la cabeza a los problemas que tanto nos gustan y que tanto nos cuentan y que tanto contamos. Y os voy a pedir una serie de favores que sé que son muy difíciles, sobre todo porque todavía no sé si me habéis escuchado alguno de vosotros cuando vine aquí la última vez con el RACE. Os voy a pedir de olvidaros de vuestros problemas una hora. Muy difícil. Y todavía peor, os voy a pedir, si posible, de no atender el móvil, de dejarlo, de olvidarlo, de ponerlo en silencio y de liberarse de este cacharro que a todos nos aprisiona durante una hora. De tal manera que agradeciendo de nuevo el el casino, Rafael, Andrés y toda la gente que ha hecho posible también esta gran construcción, Ignacio, vamos a empezar con la palabra mágica que empiezan todos los cuentos desde cuando somos pequeños. ¿Y esa palabra mágica cuál es? Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Érase una vez el 14 de mayo de 1504. Érase una vez una ciudad, Florencia. Igual la fecha os suena, es el culmen del Renacimiento. Y aunque Florencia brilla con su renacimiento, las calles siguen siendo ensortijadas y medievales en Florencia, donde viven solo 70.000 habitantes y las callejuelas son estrechas y oscuras, todavía de la Edad Media. Pues en una de estas callejuelas vamos a hacer iniciar la historia como siempre inician todas las historias, a medianoche, y vamos a buscar un personaje. Érase una vez, el 14 de mayo de 1504, un pequeño comerciante que medianoche se despierta. Lo despierta un enorme estruendo. El comerciante se asoma a la ventana de su segunda planta, más o menos a 5 metros de alteza, y no da crédito a lo que ve. Le mira una cara blanca, que no es la luna. La cara tiene las cejas metidas, el ceño fruncido, los rizos de mármol salvaje que le despeinan. Y está andando por su propia calle, su callecita estrecha, cerca de la ópera del Duomo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se dice, mirando esa figura lunar, enorme, severa, que le está juzgando.
Hay mucho ruido por la calle. Entonces el hombrecito se asoma y ve que la gran figura está siendo transportada con obreros que la van tirando y gritando como barcos cuando los tiras en dique seco con cebos untados. ¡Oh! ¡Oh! Y los van tirando poco a poco. El hombrecito ve que todo el mundo se está despertando, se despierta, mira a la gente y ve un hombre que está allí muy enfadado, muy colérico, gritando instrucciones a todos los obreros. Le mira bien y le reconoce. ¿Ha oído hablar de Michelangelo Buonarroti, el gran escultor hiperconocido en Florencia? ¿Ha oído hablar de la criatura que está construyendo? Una criatura que le habían dicho era el David. Pero es que el David, se dice el comerciante, es un pequeño hombre bíblico, un adolescente, que de pronto un día desafió a un gigante Goliat. Pero lo que anda por las calles de Florencia es el propio gigante, el gigante Goliat, transformado en David. Durante 4 días y 4 noches transportaron la inmensa mole, 5.000 kilos, 5 metros de altitud, por todas las calles de Florencia. Era un recorrido pequeño, pero en la época se necesitaban muchísimos medios. Se construyó un armatoste como este, no exactamente, pues este que está en la casa Buonarroti es el armatoste que se construyó en 1800, cuando el David fue puesto en la academia donde ahora está, para protegerlo de la intemperie. Se construyó algo parecido, lo tiraban obreros y el David iba un poco bailando porque no querían que tocara el suelo para que no se dañara. Y por fin, el 18 de mayo de 1504, siempre a medianoche, el David llegó a su emplazamiento definitivo, en Palazzo de la Signoria. Durante un tiempo estuvo cubierto, no lo enseñaban, estaban esperando la fecha señalada del patrono de la ciudad de Florencia para mostrarlo. Y un día lo mostraron. El comerciante, así como todos los habitantes de Florencia, fueron a verlo. Y cuando lo mostraron, lo miraron, así, hacia arriba. Lo miraron sin dar crédito a lo que veían. Lo miraron con la boca abierta. Una sensación de estupor completa que después de más de 5 siglos todavía no hemos salido de ella. ¿Qué se podía decir de esta escultura? Había esta cara tan grande para tanto cuerpo, pero que transmitía un drama. Estas manos también enormes, donde la vida pulsaba en unas venas perfectas. Los brazos esbeltos con sus músculos. Los perfectos abdominales. Los pezones que asoman golosos, la tímida rientranza del vientre y luego esos rizos salvajes del pube que parecen recoger los rizos de la cabeza y un sexo redondo, tranquilo y en reposo. Una escultura perfecta. Nadie había visto nada parecido, aparte en las antigüedades que salían saliendo de las entrañas de la tierra en ese momento por todas las excavaciones que ha habido. Y vamos a verla mejor, esta estatua. Vamos a ver estas manos y esta cara. Estas manos que nos están contando toda la historia. En una de las manos el David tiene la piedra, la está acariciando. En la otra ya tiene el cuerpo preparado para lanzar con la honda hacia el gigante y derribarlo. Y es la cara, esta cara tan grande que cuenta una historia. Porque David ya está mirando el gigante, está tomando perfecta puntería y lo está viendo caer. Incluso si miráis bien, hay una punta de compasión en la mirada, pues todo héroe es magnánimo con el enemigo que vence. Y es que con su cuerpo esvuelto, con su total y completo presente del indicativo, en realidad David está metido en su pasado, ese pasado de un pequeño
pastor desconocido, que no tenía el valor para nada y que un día cogió y él solo fue contra un gigante, él solo. Y ese valor le hizo volver tan grande y tan enorme que a su vez se hizo gigante él mismo, grande y enorme como Goliat. Y el futuro, donde ya tiene la pierna metida en esa piedra certera, en ver el gigante caer, en verse rey de Judeas, incluso quizá en verse caer por culpa del amor de Betsabea. Todo está contenido en este cuerpo perfecto, en esta cara, en estas manos. Y no olvidemos las piernas, ese estable equilibrio que se llama contrapposto. Cada pierna, una todavía en el pasado y una ya en el futuro, preparando el golpe. Y es justo en medio de estas piernas, señores y señoras, que vamos a buscar nuestra segunda historia, porque esto de los cuentos, como las 1001 noche, tiene muchas historias, y cada historia que termina da inicio a otra historia. Y esta historia la vamos a buscar en un sitio muy especial, en el hueco que hay aquí, entre las piernas. Es un hueco muy especial, pues es la historia de una piedra. Érase una vez, pues, una piedra imposible. Imposible. ¡Qué palabra! Tenemos un largo posible interrumpido por un prefijo que marca privación y que hace imploder la misma posibilidad de lo posible. Es una palabra terrible, es algo que no existe, que no puede resolverse. Pero luego el diccionario muestra también que lo imposible es lo sumamente difícil. Y toda la vida de Michelangelo Buonarroti, como veréis, es un desafío a los imposibles. Así que esta palabra es perfecta para Michelangelo Buonarroti. Érase una vez una piedra imposible, que estaba dañada justo en el centro, en las piernas, y que llevaba 40 años yaciendo en la Ópera del Duomo. La Ópera del Duomo no es la ópera donde se canta, sino es la ópera donde se hace, como se dice en italiano. Es el taller del Duomo donde se construía la gran catedral que se estaba en ese momento construyendo. Y allí, hace más de 40 años, habían encargado a un escultor, Antonio Rossellino, de coger una piedra y de ir a Carrara para buscar una piedra de mármol blanco, una piedra para un David, que era un poco el símbolo de Florencia, como veremos, que tenía que estar puesta en uno de los contrafuertes de la gran catedral del Duomo, arriba, para ser visto desde arriba. Se le pedía algo de 6 metros, no era evidente ese tamaño, y se pensó al principio de hacer varias esculturas, de ensamblarlas, pero Antonio Rossellino tuvo suerte y Carrara le mostró un enorme trozo de mármol. En la época, el mármol se trabajaba directamente a pie de obra para facilitar su transporte. Entonces, Antonio Rossellino lo trabajó un poco. Lo trabajó probablemente como trabajaron esta vieja estatua griega de la antigüedad, que muestra un poco qué tipo de trabajo se realizaba y a veces durante el transporte se podía dañar. Y es lo que le pasó un poco a Antonio Rossellino, porque cuando vio esta piedra en Florencia, no pareció convencido. Estaba como dañada, le había hecho como un nudo para la capa del David, le había hecho como un agujero entre las piernas que la había desequilibrado un poco, y luego el mármol tenía venaduras, era muy fácil romperlo, o sea que Antonio Rossellino prefirió abandonar el trozo de mármol. Después de un poco, en 1476, de nuevo la piedra fue puesta a concurso, y entonces otro escultor lo intentó, pero tampoco lo consiguió. No lo consiguió porque el niño que tenía que vencer a esa piedra gigante acababa de nacer, tenía tan solo 1 año. Y sabéis que como se cuenta cuentos de todo, también las rocas tienen su cuento. Entonces cuentan que Excalibur yació durante muchísimos años clavada en una roca que sabía que solo Rey Artú la iba a vencer. Imaginemos quizá que nuestra roca también supiera que la persona que la tenía que vencer era todavía un niño, 1 año, que estaba allí jugando con su nodriza. Imaginemos que la roca empezó a cantarle, a llamarle.
Michelangelo Buonarroti, nacido en 1475, fue puesto a nodriza, como se ponía en la época, y fue puesto en una nodriza a Settignano, un sitio donde se trabaja la piedra. Michelangelo dijo a sus biógrafos, el Condivi y el Vasari, que la piedra le acunaba, pues toda la familia de su nodriza trabajaba la piedra, y mientras él mamaba, escuchaba la piedra que le iba llamando poco a poco. Creció en Caprese, un pequeño pueblo cerca de Arezzo. Esta es su casa natal. Estuvieron muy poco tiempo en Caprese. En realidad, Caprese es solo importante por ser el lugar donde nació. El padre, que había sido noble, rico y famoso, había caído en desgracia y había tenido que aceptar un cargo público en la pequeña ciudad de Caprese. Era una vergüenza para una familia, los Buonarroti, que habían tenido cargas públicas en las ciudades más importantes que existían. Y ahora la familia estaba totalmente en la miseria en una pequeña ciudad de provincia. La familia volvió a Florencia y Miguel Ángel se quedó en Settignano con su nodriza y con la piedra que le cantaba. Fue el segundo de 5 hijos varones. Y él jugaba tranquilo, sin saber que había una piedra que le esperaba por algún sitio. Jugaba hasta que su madre a los 6 años murió, probablemente de parto. Y entonces para él empezó una vida solo rodeada de hombres, esos hombres que tanto le gustaron y pintó en sus obras y los esculpió. Y cuando nacemos, en general, recibimos también misiones que nosotros no somos ni siquiera conscientes, misiones que a veces son misiones también imposibles. La misión de Miguel Ángel Buonarroti, así como la misión de todos sus hermanos, que eran todos varones, consistía en recuperar un apellido, el apellido Buonarroti. Este era el escudo de la familia. Venían de una familia famosa, habían sido cambistas, habían tenido muchísimas cargas públicas. En Florencia en ese momento dominaba la signoría, era una especie de república cortesana, donde el poder más o menos se repartía en las familias más famosas, que eran los señores y que representaban un poco el poder en ese momento. El padre, el abuelo de Miguel Ángel, habían tenido cargas públicas, pero ahora ya no quedaba nada de todo eso. Quedaban solo pequeñas cargas en provincias escondidas. No se sabía muy bien cómo llegar a fin de mes. Es duro cuando se es noble mantenerse, aunque ya no se tiene nada. Entonces los 5 hijos varones tuvieron el papel de recuperar ese apellido, de darle de nuevo gloria. Por eso el padre, aunque no tenían medios, les dio una educación exquisita. Les enseñó con Francesco Galatea de Urbino lo que tenían que saber los nobles en esa época. Sin embargo, Miguel Ángel sabía que no era la retórica y no era tampoco la espada, como la espada del rey Artú, su arma. Pues él, desde pequeño, lo que hacía constantemente por todos lados era dibujar. Dibujaba por observación y dibujaba con un verdadero talento, completo y absoluto. Así que empezó a decir a su padre que él lo que quería era aprender a ser artista. Había conocido en la academia donde iba un amigo, Francesco Granacci, que le dijo más o menos que tenía posibilidades para meterse a Bottega, en un taller, para aprender el oficio de artista. El padre aceptó a regañadientes, pues era muy negativo para una familia tan alta terminar como artista, como artesano. Los nobles tenían, digamos, un futuro mucho mejor, pero la familia necesitaba dinero. Y entonces Miguel Ángel fue puesto a Bottega y entró a Bottega del Ghirlandaio. Me gustaría que os imaginarais un poco, ay, si yo pudiera meterme por una mirilla y mirar lo que tenía que ser un taller del Renacimiento en esa época.
Se llamaban le botteghe. Se hacían todo tipo de objetos, desde las palas de altar para las iglesias enormes hasta los pequeños objetos de orfebrería para las casas de las señoras o para yo qué sé, los maderas, se intarsiaban, todo tipo de cosas. Tenían que ser sitios llenos de polvo, llenos de gente que corría por todos lados, llenos de nobles que de vez en cuando llegaban, quizá a posar un poco por un retrato que le estaban realizando, o quizá para escoger tal o tal cosa. Le botteghe pertenecían a un artista que en realidad se llevaba todo el mérito de toda la obra que construían los obreros, que eran los que realmente trabajaban. Y luego estaban los pequeños aprendices, como Miguel Ángel, que entró en bottega cuando tenía apenas 13 años. Los aprendices estaban allí y hacían pequeñitas cosas. Por ejemplo, mantener perfectamente en orden el material de los artistas. Incluso arrancar plumas para transformarlas de los animales, para transformarlas en algo que los artistas pudieran utilizar. Preparar el color con aquellos rudimentarios métodos que se utilizaban con las piedras y los materiales naturales. Era un trabajo físico, era un trabajo de obreros, era un trabajo duro. Y de vez en cuando quedaba un poquito de tiempo para empezar a ver lo que hacían los maestros, para aprender, porque estaban allí todos con la aspiración de ser artistas también. Se ponían a espiar y aprendían por observación, no cuando querían, sino cuando podían. Y en esa época había algo en el Renacimiento que lo hizo grande, que se llamaba el mecenazgo. Y el mecenas más importante del mundo se llamaba en esa época Lorenzo de Medici, también conocido como Lorenzo el Magnífico. Decían de Lorenzo el Magnífico que tenía los ojos muy cerca, que parecía un zorro. Era un político muy avispado, que había entendido completamente cómo dominar la señoría poniendo en la boca de la señoría lo que él quería que la señoría dijera y, digamos, dominando la ciudad y reinando en una ciudad con una especie de corte que se había construido, pero de manera muy discreta y muy sutil. Y esa sutileza se la daba la gran inteligencia que tenía. Era culto, pero al mismo tiempo era llano con su pueblo. Andaba por Florencia, todo el mundo lo conocía y él conocía por nombre y apellido cada persona que vivía en Florencia y le saludaba. Era de cultura exquisita. Era de gustos increíbles y estaba siempre a la búsqueda de talentos. Así que un día fue al guirlandaio y le dijo: dame los 3 o 4 chiquillos que tú crees que tienen más talento. Miguel Ángel estuvo en el lote, fue quizá el primero, no terminó ni siquiera su trienio de formación e inmediatamente terminó bajo los cuidados de Lorenzo el Magnífico. Imaginaros, señores, lo que era en esa época las casas y el mecenazgo. Se pregunta Dario Fo en un libro que dedica a Miguel Ángel, ¿cómo es posible que en una pequeña cantidad de tiempo, más o menos de 100 años, en una ciudad pequeña como Florencia, se acumulen tan cantidad de talentos? No estoy solo hablando de talentos como Michelangelo, como Botticelli, como Leonardo. Estoy hablando también de todos aquellos pequeños talentos que eran los artesanos, que incluso hacían objetos para las damas como peines para peinarse, espejos intarsiados, relojes preciosos. ¿Cómo es posible?, se pregunta Dario Fo. Es obvio que la respuesta es económica y política. Es cuando el poder económico y político se hace portavoz del arte, porque lo considera un instrumento para comprarse la gloria eterna, un instrumento para ser recordado por los siglos de los siglos. Se puede ahora mirar a Miguel Ángel sin citar a la familia Medici. Se puede ver una casa de los Medici sin ver una obra de Miguel Ángel. El poder político y económico, a diferencia de lo que pasa hoy, decidió que la mejor manera de dejar una señal en el mundo era a través de la belleza.
Pero claro, para cultivar belleza, los nobles se cultivaban a ellos mismos, pues el talento hay que saber reconocerlo. Era importante para un noble ser instruido, tener capacidad de reconocer la belleza allí donde nacía, lejos de quizá los contactos que se necesita ahora, sino yendo a aquellos pequeños talleres, a aquellos lugares donde los artistas estaban en ese mundo donde solemos estar los artistas, un mundo más gris, donde hay realmente que ir a pescarte. Y los nobles en esa época lo hacían, porque ellos lo que querían es que su apellido estuviera ligado para siempre a un gran artista. Lorenzo de Medici era todavía más ambicioso. Él lo que quería era transformar su ciudad, Florencia, en una especie de cuna del arte. También porque todo el aparato industrial, artesanal, sería famoso en todo el mundo. Y para hacer eso, para recuperar, ¿sabéis lo que quiere decir la palabra renacimiento? Renacimiento. Es el renacer de lo antiguo, es ir a hacer revivir todo lo que durante la Edad Media desapareció, toda el arte clásica, griega y romana. Recuperar todas esas esculturas que empezaban a gustar mucho y como el suelo de Italia, sabéis, es tan generoso, pues escupía de sus entrañas esculturas y esculturas en las excavaciones. Esas esculturas los nobles las compraban y se las llevaban. Y Lorenzo de Medici tenía su Giardino de San Marco, su Jardín de San Marco. Había instaurado allí una academia, pues lo que quería era recuperar el talento de los clásicos en la escultura. Un talento que se consideraba perdido, pues durante la Edad Media no se había llegado a las esculturas tan perfectas que se realizaban durante la época griega y romana. Por eso había comprado muchísima escultura antigua, había rodeado todo el jardín con esa escultura y había contratado a Bertoldo di Giovanni, un maestro que era también alumno de Donatello, para instruir a jóvenes artistas en la escultura y volverlos excelentes. Miguel Ángel entró en el Giardino di San Marco y se inspiró de toda la obra antigua que veía. Un día cuentan que hizo un sátiro que ha ido perdido. Os pongo uno aquí para que os hagáis una idea de más o menos lo que era. Se inspiró a una obra que estaba en el Giardino de San Marco. Lo hizo muy bien, pero Lorenzo, que no le había todavía notado, paseando por allí, le llamó la atención. Efectivamente estaba bien hecho, pero le dijo al chico que tenía 15 años, 14, le dijo, pero un sátiro es viejo. Los dientes de este sátiro son perfectos. Un sátiro no debería tener estos dientes. Miguel Ángel cogió y le hizo una carie justo en el diente de delante. Y el otro se lo partió un poco. Cuando Lorenzo volvió a mirar el cuadro, la escultura le llamó la atención. Le gustaba la gente con carácter. Y este gesto de Miguel Ángel en afirmar que él valía, le había llamado la atención. En esa época, los mecenas no solo impulsaban el arte, sino lo que más le gustaba era rodearse de artistas. Así que viendo el talento que tenía el joven, le dijo, tú vienes a mi palacio. Durante 3 años Miguel Ángel estuvo allí codo con los hijos de Lorenzo, comiendo con ellos a la mesa. Imaginaros cómo eran las cortes en esa época. Eran lugares en los cuales los ricos amaban rodearse de artistas, de conocimiento, de tertulias interesantes. Eran épocas donde no solo contaba la tecnología, sino contaba también la filosofía, que era tan importante como las matemáticas. Eran épocas donde se tenían tertulias, se hablaba de grandes temas filosóficos, humanos, políticos. Pues era menester del político saber más que los demás, ser más inteligente para poder dominar el adversario. Y entonces había que entrenar la cabeza, construyendo una corte alrededor, una corte donde el espíritu podía avanzar, donde el conocimiento podía acrecentarse. En esa época, las teorías que estaban de moda eran las teorías neoplatónicas. No sé si os acordáis cuando estabais en el colegio, esta caverna donde nosotros vemos un mero reflejo de la realidad
creencias y opiniones, donde la mayoría de nosotros está sumido y que Platón cuenta como unas sombras que se proyectan en una parte de la caverna. Solo por el otro lado, en el camino del conocimiento, en el camino duro de las matemáticas y del conocimiento, se puede llegar al mundo de la luz verdadera, al mundo del ideal, al mundo del conocimiento. Es un camino duro, pero un camino que merece la pena. Y es un camino que profundamente tocará el alma de Miguel Ángel, que siempre con el neoplatonismo tendrá que ver durante toda su obra. Es allí donde Miguel Ángel empieza a hacer sus pinitos en la escultura. Hace la Madonna della Scala y hace esta obra, La Battaglia dei Centauri. ¿No encontráis que hay puntos en común? Esta centralidad del cuerpo masculino que él tanto ama y anhela. Estos cuerpos que están luchando en plena gruta platónica, están luchando para salir adelante, y de pronto algún cuerpo que se eleva hacia una belleza ideal, que coge y come toda la luz y la pone en reverberación. Cuando realmente el espíritu puede con la materia y el cuerpo se hace audaz y se eleva y se vuelve heroico, como nuestro David. Esto lo hace en una fecha clave, 1492. Es la fecha de la muerte de Lorenzo el Magnífico, su mecenas, su amigo, su padre ideal, pues con su padre nunca tuvo una buena relación. Pero Lorenzo muere. Esta escultura podría demostrar, quizá, que nuestro escultor ya posee los medios materiales. Por lo tanto, quizá nuestra espada de Rey Artú, nuestra roca que le va llamando, podría pensar que nuestro héroe está preparado para la tarea de esculpir esto. Pero pasarán todavía 9 años de esfuerzo antes de tener el valor de enfrentarse al bloque imposible. Así que la piedra sigue esperando. ¿Qué espera la piedra? ¿Qué hace? ¿Qué transforma un hombre en un héroe? ¿Es su destreza con la espada? ¿Es su destreza con la palabra? ¿O son más bien cualidades interiores, una especie de lucha interior que cada héroe tiene que pasar? De hecho, el héroe, si veis en todos los cuentos clásicos, se enfrenta al enemigo solo después de haber pasado una serie de pruebas. Por ejemplo, los 12 trabajos de Hércules. Es durante esas pruebas que nos hacemos hombres. Nos pasa también en nuestra vida. Es durante esas pruebas que vamos conociendo mejor nuestra propia fuerza, no exterior, nuestra fuerza interior, que es la que nos ayuda a salir adelante. Y es solo cuando conocemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, cuando nos tomamos el pulso, cuando penetramos nuestra propia naturaleza humana, que paradójicamente somos capaces de penetrar otra naturaleza humana tan importante como la nuestra, la de Goliat, la de nuestro enemigo. Solo al conocernos profundamente a nosotros mismos podemos entender también las futuras pruebas a las cuales nos tenemos que enfrentar. Así que os presentaré ahora el hombre, Michelangelo Buonarroti. Le vemos aquí. Es una parte de la Capilla Sistina, del techo de la Capilla Sistina. Michelangelo, a diferencia de Van Gogh, que adoraba autorretratarse, se hizo muy pocos retratos. Este se considera un autorretrato, aunque él jamás declaró que era un autorretrato. El único autorretrato que declaró es la carne flácida de la Capilla Sistina del altar mayor. Pero bueno, nos puede hacer entender un poco cómo era Miguel Ángel cuando era joven. Decían que tenía los pómulos muy salientes, que tenía unos ojos muy expresivos y vivos, pero al mismo tiempo que estaban completamente metidos dentro de las órbitas, mostrando quizá una persona muy introvertida, una persona muy reflexiva, una persona que se miraba hacia adentro. Tenía un cuerpo delgado y nervioso, pues el trabajo de la escultura es un trabajo físico que necesita muchísima energía, y tenía muy mal carácter. Tan mal carácter tenía que lo tuvo siempre escrito en la cara.
Se sabía el más inteligente, todo el mundo se lo había dicho. Y un día un amigo suyo, Torrigiani, que estaba cansado de sus comentarios sagaces, le dio un puñetazo en la nariz, rompiéndosela, y tuvo siempre la nariz rota y chata, símbolo de su propia soberbia, siempre con la soberbia descrita en el rostro. Trabajaba duro Miguel Ángel y tuvo que aprender, como tuvimos que aprender todos, una serie de lecciones, siendo la primera la de la soberbia. Porque cuando se muere Lorenzo de Medici, le pasa siempre a los héroes, cuando se muere el padre simbólico, cuando ya no hay nadie que te protege del mundo, cuando te toca a ti, eres el próximo frente a la muerte, el próximo frente al peligro, ya no hay nadie, es tu generación la que será arrancada. Y ahora Miguel Ángel se encuentra solo, ya no es el niño bonito, ya no es la persona inteligente. Además, Lorenzo sabía tratar a los artistas, un artista soberbio, convencido de tener siempre razón, que no absolutamente escondía sus opiniones frente a nadie. Lorenzo le sabía tratar, sabía lo que decirle. Pero la persona que viene detrás de Lorenzo es su hijo Pietro. Pietro es joven, tiene 20 años y es tan soberbio como Miguel Ángel, con el cual además ha crecido. Para Pietro, un artista no es una persona que tienes que entender e impulsar. Es como una joya que te puedes poner aquí, en la corbata. Entonces, la primera cosa que le pide a Miguel Ángel, ese invierno donde ha habido una nevada terrible, es de construir un Hércules gigante, un muñeco de nieve, a Miguel Ángel Buonarroti. Pero lo tiene que hacer, porque ya no tiene protectores, porque ahora está él frente a la vida. Porque ahora ya nadie está allí para decirle que es el más inteligente. Así que lo hace. Pero con Pietro no se lleva bien. Pietro, que más o menos le tolera porque, bueno, pues era el favorito de su padre, decide de alejarle un poco. Y en ese alejamiento vamos a tener nuestra segunda lección. Una lección que hemos de tener todos, especialmente un héroe. Esa muerte tan terrible que le había arrancado a Lorenzo, que le había hecho sufrir, que le había llevado a casa de su padre para buscar un poco de consolación durante los primeros días. Esa muerte ahora el joven Michelangelo la va a observar de cerca. Gracias a la intercesión de Pietro de Medici, entra en el monasterio de Santo Spirito. Allí por la noche le permiten hacer una cosa que estaba prohibida en la época: diseccionar cadáveres. Tanto Leonardo como Miguel Ángel sabían que la única manera de llegar a la perfección artística a la cual llegaban era ver el cuerpo humano y analizarlo desde dentro. Así que por la noche, os tenéis que imaginar lo que significaba por la noche meterse en una habitación con un olor nauseabundo, donde había generalmente personas que nadie reclamaba, condenados a muerte, gente que a nadie interesaba, tan solo iluminado por la luz de las velas. Y allí intentar abrir las venas, esas venas tan perfectas que hizo en el David. Las aprendió con los cadáveres, las aprendió mirando a la muerte él solo y quitándose el miedo a la muerte. Las aprendió como hizo Leonardo, observando y diseccionando. Fueron los primeros anatomistas. Estas son imágenes de Leonardo da Vinci. Allí fueron aprendiendo. Y de hecho, para dar las gracias a los monjes, le dejó un crucifijo, Miguel Ángel, un crucifijo que hizo de joven. En esa época no tenía ni siquiera 18 años. Y ya veis cómo la musculatura es más suave, como parece que la anatomía realmente la ha aprendido. Y a ver, la lección que todos tememos, lo dice la palabra misma. ¿Qué es lo que todos tememos? El miedo. Es el miedo también que el héroe tiene que aprender a vencer y a enfrentarse. El miedo a perderlo todo. Y es que Pietro de Medici era tan soberbio que tuvo la audacia de negociar con el rey de Francia, que quería pasar por esas tierras, sin contar con la señoría. En 1494 la familia de Medici cae durante un corto periodo
y se llama La República. En esa época había Savonarola, que era un cura, un fraile, que incendiaba con sus sermones a toda Florencia, sermones que iban contra las vanidades, le decía a los artistas de quemar su obra, parece que también Botticelli tuvo que quemar alguno de sus cuadros, inflamaba a la gente contra la vanidad del mundo y de la tierra. Miguel Ángel había perdido no solo a Pietro, había perdido todo, había perdido incluso su razón de ser, su arte. ¿Qué le quedaba? El exilio, el anonimato. Qué terrible lección para un héroe. Nos ha pasado a todos de vez en cuando, el perderlo todo, contar solo con nosotros mismos, como dice Kipling en If, cuando ya no queda nada dentro de ti, excepto la voluntad que te dice resiste. Así que Miguel Ángel tiene que escapar. Se va a Florencia, se va a Venecia, se va a Bolonia y es un artista más. Ya no tiene nadie que le dice que es el mejor, que es el más inteligente. Es uno más, anónimo, desconocido, trabajando por poco dinero, con cartas de recomendación que le han traído de vez en cuando. Poco a poco empieza a hacer reconocer su valía, a pesar del anonimato. Y aprende también eso, que aunque ya no tengas ningún tipo de protector, si tienes a ti mismo y tienes tu talento, tienes que seguir adelante. Y así va haciendo, hasta que de pronto encuentra el valor de volver a Florencia. Y en Florencia aprende nuestra penúltima lección, que todo héroe tiene que conocer: la astucia. ¿Sabíais que Miguel Ángel había falsificado? No. Pues cada uno de nosotros de vez en cuando tiene que ser ingenioso. Y eso le tocó también a Miguel Ángel. Miguel Ángel hizo un cupido, que tampoco es este porque ha ido perdido, pero para haceros una idea, hizo un cupido que parecía tan antiguo y estaba tan bien hecho, que con su equipo de amigos cogieron, lo enterraron, lo llenaron debidamente de tierra y lo mandaron a vender a Roma. Ya, porque nosotros hablamos de la corte de Florencia, pero es que existía también la corte papal de Roma. Allí, que había también un mecenazgo, no estaba hecho a memoria y gloria de los grandes apellidos, estaba hecho a memoria y gloria de Dios. Por lo tanto, eso permitía a un autor de ser famoso y conocido durante muchísimos más siglos. Inmediatamente el cardenale de Riaro, que se daba por un entendido de arte, compró el cupido y lo consideró de buena factura, bien hecho. No tardó mucho tiempo, sin embargo, a entender el engaño. A mí, que soy un entendido de arte, que tengo una de las mejores colecciones de arte antigua en mi casa. Y como en esa época realmente existía el mecenazgo, en vez de enfadarse, lo que dijo el cardenal de Riaro es: que venga aquí este hombre, que quiero que trabaje para mí. Y la primera cosa que hizo cuando Miguel Ángel llegó a la corte, tratándole mal porque le había tomado el pelo, es enseñándole lo que él tenía, la colección de obra antigua más grande que existía en esa época en Roma, y espiando la cara de Miguel Ángel, que no daba crédito a lo que veía, a todo lo que podía aprender de la belleza que le rodeaba. Y cuando le dejó mirar bien mirado, le dijo: ¿puedes hacer algo parecido? Y Miguel Ángel contestó: veré lo que puedo hacer. Y le hizo al cardenal Riaro por una cifra generosa, la primera cifra que él mandó por fin a su casa para recuperar ese apellido, esa pobreza familiar, esa familia denostada y perdida que seguía luchando para los Buonarroti. Le hizo un maravilloso Apolo ebrio, que estaba un poco en posición así, un cuerpo sensual de adolescente, con un sátiro escondido detrás que le está robando la uva. Inspirado a la obra antigua, se consideró una buena obra en Roma, y de pronto este florentino que acababa de llegar empezó a interesar a todos los cardenales y los mecenas que competían entre ellos, especialmente para los talentos desconocidos, para ver con quién iba a trabajar.
Entonces Jean de la Villers, que era un cardenal muy famoso que venía de Francia, le encomendó una piedad. Y fue allí donde Miguel Ángel tuvo su última y definitiva lección. Porque cuando queremos vencer un enemigo, hay solo una manera. Lo tenemos que conocer íntimamente. Es lo que hacen, de hecho, todos los deportistas antes de un partido, conocer bien el adversario. ¿Qué mejor manera para conocer una roca de ir directamente a Carrara, allí donde las rocas se extraen? Pocos saben que Miguel Ángel pasó más de 4 o 5 años de su vida en las canteras, trabajando codo a codo con los obreros para escoger en algunas obras importantes el trozo de mármol perfecto. Y la primera vez que fue buscar un trozo de mármol para su piedad. Claro, cuando vemos la roca pegada a la montaña, cuando tenemos que ver por dónde extraerla, cuando tenemos que tocarla y sentir que la roca y la piedra es distinta de temperatura en verano o en invierno, que el sol cuando le da la hace brillar de una manera, cuando podemos acariciar sus venaduras, la poseemos, es nuestra, la conocemos íntimamente. Así que Miguel Ángel volvió a Florencia con un bloque enorme de mármol, porque lo que quería en esa época, cuando tenía 25, 26 años, era demostrar al mundo que ya no necesitaba protectores, que ya había aprendido que él era el mejor artista de todos los tiempos. Y por eso creó la Pietà. No sé si alguno de vosotros ha tenido la suerte que he tenido yo, que he crecido en Roma y que solía ir al Vaticano, y de pequeñita, cuando veía esta obra extraordinaria, había algo dentro de mí, aunque no tenía mucha cultura ni mucho conocimiento, que se emocionaba profundamente. Esta obra es el dolor de una madre que ha perdido a un niño. Es una madre que está sujetando a su hijo muerto, que se le cae entre los brazos. Lo sujeta con su brazo, lo sujeta con su pie, porque maravillosamente y de manera mágica una roca se ha puesto justo debajo de uno de sus pies. Lo sujeta para que no caiga, y los pliegues de su roca, de su cuerpo en la roca, hacen eco a ese dolor. ¿Cómo es posible hacer unos pliegues tan perfectos, unos pliegues tan expresivos? ¿Cómo es posible contar la muerte a través de los pliegues de una ropa que cae? Y luego esta cara de una virgen joven, más joven incluso que su hija, esta cara triste, porque sabe que ya ha perdido a su hijo. Esta cara resignada que ofrece su hijo al mundo en un acto de generosidad, muerto para todos nosotros. Lo sabía desde el principio la Virgen, que ese hijo no le pertenecía. Es modesta su actitud. Es un dolor casi espiritual. ¿Cómo se puede en una roca hacer algo más allá de la materia? Hacer algo puramente espiritual, totalmente en línea con las teorías neoplatónicas. Miguel Ángel, que termina esta obra en 1499, lo sabe que ha hecho algo inaudito. De hecho, es la única obra que él firmó. Michelangelo Buonarroti, el florentino, lo hizo. ¿Aquí qué hace? Se apropia del apellido Buonarroti. Es la primera vez donde lo pone directamente en una obra, porque es la primera vez donde siente que el apellido Buonarroti puede volver donde pertenece, entre los grandes. Aunque no sean los grandes de la política, serán los grandes del arte. Y luego además, otra cosa, se apropia también de su ciudad, su querida ciudad de Florencia. El florentino lo hizo.
No hay duda alguna, dice la roca, no hay duda alguna, cuando el héroe conoce su nombre, cuando el héroe grita a la noche con su canto, cuando el héroe conoce sus fuerzas, conoce su textura, ese héroe es invencible. Y la roca sabe que ha llegado el momento. Así que en 1501, cuando la gran roca del David fue de nuevo puesta a concurso, Miguel Ángel sabía, debidamente avisado, que tenía buenas posibilidades. Fue a ver esa roca dañada. Cuenta la leyenda que la miró. La miró un día. La miró 2 días. La miró mucho tiempo. Él siempre ha considerado que el escultor lo único que tiene que hacer es quitar lo que sobra. También ha considerado que cada escultura, cada piedra ya contiene su escultura. Así que mirando fijamente esta roca, simplemente vio a su David. Vio que tenía que estar desnudo porque la roca estaba muy dañada. Vio la posición en contrapposto para recuperar el agujero que había en medio. Vio que tenía que ser esbelta para ir hacia arriba. Y cuando presentó su proyecto, no había dudas, ganó el concurso. Porque había visto, los demás no veían, pero él ya conocía la roca. Veía dentro de la roca lo que la roca misma le estaba diciendo. Cuentan que cuando por fin la roca fue suya, en vez de trabajarla, sintió la necesidad de entrar en intimidad con ella. Era muy celoso de su trabajo, Miguel Ángel, así que hizo construir una enorme pared y se encerró con la roca. Me puedo imaginar que no la tocó directamente. Hizo muchos dibujos preparatorios, hizo incluso pequeños moldes como se hacían en arcilla, en terracota. Sin embargo, cuentan que no hizo un modelo de yeso a escala, que tocó directamente la piedra. Me gusta imaginar que antes de tocarla, la acariciaba, entendía por dónde iban las venaduras, dónde se podía romper, qué tenía exactamente que hacer para hacerla perfecta y no dañarla, para entrar en intimidad con ella. Y empezó poco a poco a trabajarla. El trabajo de escultor es un trabajo duro, un trabajo de obrero. Es un trabajo en el cual hay que trabajar con punteros cada vez más finos y darle, y luego con cinceles pequeños, y luego cuando se llega a la piel, incluso con piedra pómez para no dañarla, o con arena para tocar las capas más superficiales cuando llegan a la piel. Cuentan incluso que él sumergió uno de sus modelos de arcilla en leche para ver cómo poco a poco iba emergiendo de la roca, pero es improbable porque él tocaba la obra a 360 grados por todos los sitios a la vez. Así que empezó a tocarla y esculpir por un lado y por otro. Era un trabajo duro. Cuentan que de vez en cuando dormía incluso a pie de obra, porque Miguel Ángel fue siempre lo que se llama trabajador infatigable. Hay una segunda parte de esta historia donde se demuestra que la única razón de explicar tanto genio es que realmente es difícil meterle en una vida tanto trabajo. Se pregunta realmente en el caso de Miguel Ángel si ha sido una obra con un hombre o un hombre con una obra, porque lo único que hacía Miguel Ángel era trabajar, muy a menudo durmiendo a pie de obra, absolutamente no interesado en esos placeres más mundanos que tanto gustaban a Leonardo. No, él trabajaba, porque en el trabajo, con las teorías neoplatónicas, se estaba levantando él mismo, yendo hacia esa belleza ideal, hacia ese amor a Dios que siempre tuvo, que le transformaba en un ser superior, en un ser más espiritual.
Y lo mismo tenía que hacer él con las rocas, como se ve maravillosamente en estos famosos esclavos. Los tenía que espiritualizar, tenía que intuir la figura que había dentro para hacerla brillar con toda su fuerza interior y su espíritu. Nos podemos imaginar también que a fuerza de esculpir su David, Miguel Ángel se enamoró de él, porque Miguel Ángel amaba a los hombres más que las mujeres. En esa época la sodomía era muy común en Florencia, aunque estaba muy penada. Leonardo tuvo una vida homosexual llena. Miguel Ángel prefirió sublimar el amor que sentía a los hombres en su obra, y cuentan algunos que aunque tuvo amores fueron en su mayoría platónicos, pues no quería perder energía, como decía él, en obras que no fueran de arte y sublimadas. Pero quizá mirando a su David, esculpiendo esta belleza tan perfecta y masculina, ¿cómo es posible que él mismo no se haya enamorado de su propia escultura? Cuando llegamos a 1504, tras casi 3 años de duro trabajo, Miguel Ángel empieza a hacer penetrar por el otro lado del muro a gente de la señoría, para que vea lo que se está haciendo. Y no hay duda alguna. Se trata de una obra maestra. No se habla de ponerla en las contrafuertes del Duomo, que nadie la vería a tanta altitud, pero es una obra de cierta envergadura, una obra como efectivamente no se veía desde la época de los clásicos, casi un milagro de la escultura. Miguel Ángel lo que tiene interés, siempre acordémonos por el apellido Buonarroti, es inmediatamente en ponerle un precio. Negocia un precio mucho más superior. Es increíble pensar que para esta obra de arte se pagaron solo 144 florines, que era una cifra enorme para esa época, pero totalmente ridícula por una de las grandes obras maestras del mundo. Pero él, poniendo un precio a su obra, ponía un precio al apellido Buonarroti, ponía un precio a su orgullo como artista. Ha sido uno de los artistas mejor pagados del mundo. Sin embargo, ha gastado poquísimo dinero. La única cosa que le interesaba era trabajar. Cuando murió encontraron cofres de oros enteros debajo de su cama, y la avaricia fue uno de sus grandes defectos. Pero él sabía que más se pagaba su obra, más iba a ser reconocido. Entonces, lo que intentó con la señoría es que le pagaran bien. Pero la señoría estaba preocupada por otra cosa. David, el pequeño David de la Biblia, era un símbolo para Florencia. Era un símbolo porque Florencia era una ciudad pequeñita, desconocida. Sin embargo, la cultura, el conocimiento, la habían puesto prácticamente en la cumbre. Era como el pequeño David, que a fuerza de ingenio había conseguido llegar a la cumbre también y vencer a un gigante. O sea que el David era un tema recurrente en Florencia. Ya lo había hecho Donatello, un pequeño David de apenas 1,60, un cuerpo adolescente. Lo había hecho también il Verrocchio, pero un David de 5 metros. Ese se podía volver el símbolo mismo de la ciudad de Florencia, para demostrar cómo el ingenio podía hacer inmenso y gigantesco a la humanidad. Así que se llamó una comisión de expertos. Se cuenta en la historia del arte que jamás hubo mejor comisión de expertos. Invitaron a Botticelli, invitaron a Leonardo, invitaron a Perugino, invitaron a todos los artistas más grandes de los libros de historia del arte. Y tenían que decidir cuál era el mejor emplazamiento para el símbolo de la ciudad de Florencia, que iba a ser el David de Miguel Ángel. Había como 2 emplazamientos, uno delante del Palazzo de la Signoria y otro que era el que decía Leonardo, porque bueno, Leonardo y Miguel Ángel, había mucha competición entre ellos. De hecho, esto es el David visto por Leonardo, y veis como los músculos los hace zafios, groseros incluso, ¿no? Porque lo ve no tanto amante de lo sfumato como es él, de la gracia de Leonardo, lo ve como muy físico, muy concreto Miguel Ángel. Leonardo decía, ¿por qué no lo ponemos dentro de la loggia de la Signoria, que allí está protegido por los soportales y cuando hace frío no se moja? No. Miguel Ángel tenía un plan y él lo que quería era estar delante del Palazzo de la Signoria.
y al final ganó él. Y así, volviendo al principio de nuestra historia, cuando por fin estuvo en su emplazamiento definitivo, el apellido Buonarroti será recordado junto a la ciudad de Florencia por los siglos de los siglos de los siglos, no solo como uno de los más grandes artistas, sino como el símbolo mismo de su ciudad, Florencia. Dijo: David venció a Goliat con el arco y yo con el trépano a arco. Y colorín colorado, esta vida no ha terminado, pero por ahora sí. Hasta luego.